Gracias. Ahora sí tiene la palabra Iván Álvarez para defender la propuesta. Gracias. Buenas tardes a todas las personas que de una u otra manera están presenciando este pleno. Hoy traemos a esta sala uno de los temas con más calado, no solo para el Ayuntamiento de Oviedo, sino para todo el Principado. Es una obligación para cualquier consistorio luchar contra el que hoy en día es el mayor problema de la sociedad, el paro. Una herramienta fundamental son los planes de empleo, que dotan temporalmente de retribución a las familias y afecta a todo un abanico de personas, desde graduados, desde personas con riesgo de exclusión o parados y paradas. Planes de empleo sí o sí, pero unos planes de empleo suficientemente trabajados para no poner en jaque las arcas municipales. Recuerdo más de 2 millones de euros en los últimos planes de empleo. Ni en peligro a las juntas de gobierno que los aprueban, pues quizás un día un juez pregunte a algún alcalde o concejal el por qué a sabiendas se pueden estar haciendo contratos mal diseñados. Desde luego no va a ser nuestro caso, por eso exigimos unos planes de empleo que no generen inseguridades jurídicas. ¿Qué pasa con los ayuntamientos con menos recursos económicos, como Langreo o Mieres? Pues muy fácil, no van a tener planes de empleo. Si no eliminamos el riesgo de las indemnizaciones, pues no tienen forma de afrontar las sentencias. Izquierda Unida ha llevado a la última Junta de Gobierno ordinaria una propuesta que fue aprobada en dicha Junta, en la que básicamente solicitaba a la FAC que nos diera una explicación jurídica y política sobre el acuerdo con el Principado, pues los ayuntamientos no tenemos suficiente información. Solicitamos a la FAC y al Principado que inste al Gobierno central para que realice las modificaciones normativas oportunas para establecer contratos específicos que permitan crear empleo. Y mientras no haya un marco jurídico adecuado, exigir al Principado la supervisión y corresponsabilidad de cada uno de los proyectos del plan de empleo para buscar la alternativa jurídico-técnica. La intención del Grupo Municipal era dejar caer esta propuesta de pleno una vez conseguido nuestro propósito, en beneficio de los intereses vecinales. Pero a día de hoy, después de 10 días, seguimos sin tener noticias e información alguna. Por ese motivo, estamos debatiendo esta propuesta y pedimos el consenso para su aprobación. Muchas gracias.